Un ratico. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de este segundo módulo. Bueno, en este primer módulo lo que estábamos entonces nosotros trabajando es todo lo de las bases teóricas que se necesitan para nosotros aprender a tener, digámoslo, información, que es muy importante sobre la teoría, ¿vale? La teoría es, yo creo que siempre va a ser lo fundamental, ¿vale? Entonces, para nosotros entender un poquito este proceso de lo que hemos estado hablando, que hablábamos ayer, es comprender que existe siempre una información sistémica, ¿sí? Una información del pasado que marca algunos antecedentes a la persona que tienen en la vida actual, en el aquí y el ahora. Por eso decimos que toda la información de nuestro pasado, pues define lo que estamos viviendo hoy, que eso es lo que hace el cerebro, que el cerebro simplemente retoma la información de nuestro pasado y esa información es la que hoy está repitiendo el cerebro, ¿vale? Que se dice que dentro del contexto nosotros a los 9 años ya tenemos toda la información grabada que vamos a repetir durante toda la vida. Se dice que nosotros entonces, permítame un momentico, yo cierro un momentico una puerta, que es que está entrando mucha bulla de niños allá afuera. Aquí en esta unidad donde estoy, salen como que todos los niños hasta ahora a jugar allá afuera. Entonces, bueno, entonces, todo lo que nosotros somos, ¿sí? Somos ese proceso de información que hemos creado hasta los 9 años, que es donde se ha desarrollado toda la información base. Digámoslo que nosotros a la edad de 9 años ya tenemos creada toda la información, sí, de quién va a ser nuestra pareja, cómo va a ser el tema del dinero, cómo va a ser el tema de los logros, el éxito, lo que nosotros llamamos subjetivamente felicidad, amor, sí, todo eso ya está creado a los 9 años. Y el cerebro lo que hace es coger esa información, sí, y el cerebro simplemente actúa bajo esa información, que es lo que para el cerebro es familiar, que es lo que utiliza de forma repetitiva. Esto es como una manifestación de entender procesos de infancia. Entonces, dentro de ese sistema que yo ya explicaba, ¿sí? Dentro de ese contexto de sistema puede estar mamá, papá, abuelos, tíos, hermanos, ¿sí? Y otra familia que esté alrededor de nosotros. Como este proceso, hay varios estudios, yo creo que no sé si han visto los estudios de investigación que se han hecho con estos gemelos y gemelos que han sido adoptados, cómo estos gemelos adquieren la información de la familia donde se criaron, ¿vale? Y hay gemelos que tienden hasta a crear rasgos físicos parecidos a la familia adoptante, que es todo lo más curioso que hay, o sea, que es, no, o sea, no se ha podido identificar el gen que permita que se existan esas transformaciones también genéticas dentro del mismo ser humano. Entonces, dentro de este contexto, todo se va presentando como una forma repetitiva de la información, ¿vale? Todo eso se va dando como en ese contexto repetitivo de la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de constelaciones, lo que hacemos que es permitir que la persona vuelva consciente su pasado para entender la vida que tiene hoy. Ahí vamos a ver unas fichas, sí, unas hojitas este fin de semana donde vamos a comprender algunos contextos como analizar, o sea, mire, todo el mundo no tiene la capacidad de recordar su infancia, ¿sí? Y nosotros si recordamos la infancia, recordamos un porcentaje. Y si recordamos este porcentaje que recordamos, que era lo que yo les decía ayer, está en una información alterada, que yo hablaba de síndrome de los recuerdos alterados, donde la mayoría de lo que recordamos es mentira, porque es que la mayoría de los recuerdos de nosotros los hemos creado, ¿sí? Y los hemos creado bajo una necesidad, bajo un contexto de entorno, ¿sí? Y dependiendo cómo ese entorno me vaya a aceptar mi recuerdo, yo lo voy contando. Entonces, por eso se dice que vamos creando los recuerdos. ¿Vale? Entonces nosotros, pongo el caso, y esto es un estudio muy bonito que hay sobre mujeres, ¿sí? Que entre mujeres se cuentan una clase de recuerdos. Sí, entre las mujeres, entre las amigas desde niña, se ha encontrado una clase de información. Pero cuando ya comienzan a tener pareja, la pareja le cuentan otra clase de recuerdos. O sea, ya alteran la información de cómo le cuentan el recuerdo. ¿Vale? Entonces se van alterando la información. Cuando ya entramos al campo laboral, entonces encontramos la información de otra forma. ¿Sí? Y cada que nosotros vamos entrando a círculos,
sistémicos vamos, digámoslo, alterando la información de una forma que nos permita que nos acepten más. Siente, lo que nosotros hacemos es contar nuestros recuerdos para tener aceptación, para no tener rechazo social. Eso es lo que hacemos nosotros con este miedo biológico, ¿sí? Entonces, decir que una persona tiene la capacidad total de recordar al 100% algo que sucedió es muy difícil, ¿sí? Es muy complicado. Y aparte entonces el recuerdo lo que hace es que si hay una situación, una experiencia, en un contexto, ¿se acuerdan que estábamos hablando de los contextos complejos? En un contexto complejo que es muy emocional, si este recuerdo se creó de una información que fue por un hecho que sucedió, una experiencia, el recuerdo, lo que hace el cerebro, perdón, es que no solamente recuerda, ¿sí? Lo que pasó en ese momento, sino que es que él graba todo lo que son el mapa sensorial. Entonces, graba qué? El olor, ¿sí? Graba el sonido, graba la sensación de lo que se vivió ahí, graba, o sea, graba lo que viste, o sea, estoy hablando de figuras, estoy hablando de círculos, o sea, todo lo que pasa alrededor se vuelve una imagen muy completa para el cerebro guarda todo esto. Por eso es que muchas veces vemos cosas parecidas y es lo que nosotros llamamos un déjà vu. Y dice, uy, esto yo lo había vivido. Sino que es que el recuerdo tiene cosas muy parecidas en ese momento y eso dice, uy, esto ya lo viví. Sí, pero el recuerdo lo que hace es eso, grabar toda esa información de lo que pasó en ese momento. Entonces, por eso es que nosotros hablamos con la persona, cuando estamos trabajando con la persona, lo que hacemos es tratar de que la gente cuente la vida que tiene hoy y eso nos permite entender también el pasado de las personas. ¿Sí? Cuando uno lleva, por ejemplo, a la persona a decirle, bueno, cuéntame cómo es su vida hoy, cómo están manejando el dinero en el contexto del dinero, si es la gente va a trabajar el dinero. Si la gente va a trabajar contextos de soledad, uno de los contextos más fuertes en la salud mental hoy en día es el tema de la soledad, ¿no? Estoy hablando de la soledad y cuando se hace una soledad emocional, sí, dañina, porque hay muchas soledades que son dañinas, sí, porque la gente se está quedando solo, o en el contexto del reemplazo afectivo por las mascotas. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene muchos contextos, sí, de muchos miedos de por medio, y lo que hacen es reemplazar esa información con una mascota. Y esa mascota de cierta forma genera, ¿sí? Genera de forma casi que inmediata una respuesta afectiva. Entonces el cerebro cree que eso que le están dando es una misma respuesta humana. Entonces hemos reemplazado, ¿sí? Digámoslo, alteradamente información que nos brindan las mascotas. Entonces ahí hay otro componente. Entonces lo que nosotros hacemos es siempre tratar de entender lo que está pasando en ese presente de la persona con el tema que quiera trabajar para entender su pasado. Eso es lo que casi siempre hacemos nosotros. En campo nos vamos a encontrar entonces que uno siempre va a hacer como una apertura. ¿Qué quiere trabajar hoy? ¿Sí? Y la persona nos va a dar un testimonio de lo que quiere trabajar. En ese componente que mañana lo vemos en la tarde es donde yo tengo que entrar a diagnosticar. Los caballos son diagnosticadores naturales, nos permiten hacer diagnósticos. Miren, en estos componentes hay gente que dice, yo vengo a trabajar a mamá. Yo mostré un video, ¿se acuerdan que yo mostré un video al principio cuando estaba hablando de la presentación de la clase? No sé si se acuerdan que yo mostré algún video, los que estaban ahí, pero yo siempre muestro un video donde hay una persona que dice, yo vengo a trabajar a mamá, pero cuando nos metemos a campo y comienza la gente a identificar quiénes son sus representantes, comienza siempre a que esos representantes son o les da un escalonamiento diferente. Sí, primero escogió uno, segundo el otro. Eso ya es información de diagnóstico para nosotros para comenzar a entender qué es lo que está pasando en la persona. Entonces la persona dice, yo vengo a trabajar a mamá y yo listo, escoja dentro de los caballos esos representantes. Ah, ese es papá o esa es yo, ¿sí? Y la última que escoge es mamá. Entonces uno dice, la prioridad no es mamá. Ya, o sea, de antemano ya podemos decir que la prioridad no es mamá, ¿vale? O hay gente que siempre, lo que yo les decía, que siempre, o sea, y los caballos nos permiten hacer eso. Entonces hay gente que sí, hay ese otro proceso también que se presenta en campo. Sí, la prioridad dicen, sí, yo voy a trabajar mamá y escogen mamá, ¿sí? Pero en el momento que comenzamos a hacer algún ejercicio, con quien lo hace primero, quien se cruza primero es papá, ¿sí? O es ella misma. Entonces comenzamos a identificar que ella tiene una confusión una información alterada del recuerdo. Es ahí donde comenzamos nosotros a hacer un diagnóstico más natural. Y lógicamente tenemos que comenzar a preguntar qué es lo que es el método socrático.
¿vale? Que eso lo vamos a hacer mañana. Entonces, de ahí son como los pasos, como comenzar a hacer. Primero, ¿qué quiere trabajar? Segundo, te ayudamos a diagnosticar. Sigue siendo una hipótesis deductiva, o sea, un chisme. Comenzamos a diagnosticar y nos vamos entonces juntando un poquito en campo sobre qué ejercicio quiere trabajar la persona. ¿Vale? El campo nos va diciendo qué es lo que tenemos nosotros que ayudarle a esa persona a trabajar. El campo nos va ayudando a hacer una sesión más o menos siempre dura una hora, hora y media de campo lo que vamos a trabajar con una persona. También se pueden hacer, sí, terapias grupales, uno puede hacer terapias grupales, que eso es lo que llaman la terapia grupal, sí, que ayuda, que la conversación de muchas veces que uno está contando o simplemente otra persona está contando, tiene un efecto espejo también con nosotros. Esto es muy curioso porque en los talleres grupales, cuando uno coloca a las personas en pareja, esto casi siempre ocurre, que las mismas parejas que se escogen, ¿sí? Tienen el problema muy parecido a lo que quieren trabajar. Y esto es un contexto energético, ¿vale? Esto es un contexto de energía que se da. Entonces, todo esto es parte de ese proceso que nosotros necesitamos trabajar en este contexto ahí, ¿vale? Ana. Entonces, esto es importante comenzarlo a entender estos mismos procesos. Pero entonces ahorita vamos a hablar de lo que nos compete como apoyo terapéutico en campo, ¿sí? Y tiene que ver con estos señores. Un segundito para verlos acá. Entonces, tiene que ver con estos señores, que es lo que nosotros conocemos como la etología equina aplicada, ¿vale? Lo primero que uno tiene que hacer, aquí vamos a hablar de etología equina, ¿sí? La etología equina, lo que yo les explicaba, la etología equina tiene que ver con lo general, ¿sí? La etología es la ciencia que estudia todo lo que es conducta y comportamiento de los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Por eso cuando yo tuve la oportunidad de estudiar etología equina, yo siempre digo que lo que más aprendí fue de seres humanos que de caballos. Y esto me llevó a entender muchos contextos que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, cuando hablo de Tim Berlin, cuando uno habla de Conrad Lorenz, que se considera el padre de la etología, Charles Darwin, ellos que hablaban tanto de esta conducta y comportamiento de los seres vivos, Darwin hablaba principalmente, a pesar de que hablaba todo este tema de las especies en general, se enfocó mucho en el tema que tiene que ver con el ser humano, cómo es la conducta y el comportamiento del ser humano. Hay un libro que se llama De dioses, se me fue el nombre. ¿Quién lo sabe? De dioses a guerreros, no. Es, nadie lo sabe, no se acuerda. Pero Creo que es de humanos a guerreros, ¿no? O algo así, o de hombres a guerreros, ¿no? no, no, esto es No, de... es el de como que habla de la evolución de los seres humanos, ¿no? Desde que eran changuitos y cómo vivían los diferentes tipos ya evolucionados y vivieron en la misma etapa. Son como una serie de Bueno, 3 libros el autor se apellida Yuval. Ahorita los no, busco. no, se llama de animales a dioses De y se llama animales a dioses. Sapiens. El libro se llama Sapiens, pero se Ese. llama de animales a dioses, gracias. Pero ese libro que estás mencionando, este libro es muy importante para entender ese contexto de conducta y comportamiento humano, ¿sí? Y hablan de todo, y hay preguntas como que quién creó a Dios, si fue Dios el que creó al hombre o fue el hombre que creó a Dios. O sea, hay muchos contextos, también tocan cuando le preguntaban a Albert Einstein que él en cuál Dios creía, él decía que yo creo en el Dios de Spinoza. Y Baruch Spinoza hablaba de una caracterización de un Dios, sí, por cierto, es muy bonita la definición que él da de Dios, sí. Para mí el padre, el gran padre de las emociones, se llama Baruch Spinoza. Sí, hoy en día uno de los científicos más reconocidos en emociones se llama Antonio Damasio. Y Antonio Damasio, el libro más importante que le escribió sobre esta investigación se llama La Carta a Spinoza, refiriéndose a Baruch Spinoza. O sea, leer Baruch Spinoza, llegó, eso es un ladrillo, porque es muy pesado leerlo, pero uno va a encontrar muchas definiciones que escribieron hace cientos de años a lo que hoy son las emociones. Y él no hablaba, sí, por eso hoy la ciencia, hoy la neurociencia tiene desvirtuado las emociones como nos las vendieron a nosotros. Y Baruch Spinoza ya hablaba de eso. Es que la tristeza es una reacción, no es una emoción. Sí, y él decía eso, es que la tristeza, y entonces a nosotros dijeron que la tristeza es una emoción. No, eso es una reacción, ¿sí? De una conducta.
Por eso cuando hablamos de caballos, comenzamos a entender que lo que nosotros vemos en un caballo es el comportamiento. Si yo veo un caballo que se mueve, que brinca, que patea, que muerda, que hace esto, lo otro, eso es comportamiento, es lo que yo puedo observar. Pero para yo decir, cuando a mí como etólogo me llaman, me dice, venga, yo quiero que nosotros nos ayude con un mal hábito, con un comportamiento, con una estereotipo de un caballo, si este caballo muerde. Eso es lo que yo digo, este caballo muerde. Sí, y puedo entender varias cosas, pero el gran, digamos, el gran proceso de la etología es entender la conducta. ¿Qué está pasando en el cerebro de ese caballo para que muerda? La conducta es interna, el comportamiento es externo. Sí, que eso es lo que nosotros leemos en un caballo. Entonces, desde ahí comienza todo este tema de la etología para entender que esto es el estudio del comportamiento natural del caballo y de cómo éste responde a su entorno, ¿sí? A otros caballos y al ser humano. En las constelaciones sistémicas asistidas con caballo, la etología permite comprender al caballo no como una herramienta simbólica o mística, sino como un ser vivo altamente sensible cuya conducta refleja información real sobre seguridad, tensión, liderazgo, coherencia y estados emocionales, que es lo que el caballo necesita conocer para saber si está a salvo o no, para saber si es una amenaza lo que está ahí afuera o no. ¿Vale? Esto es importante entenderlo de ahí. Entonces decimos que el caballo no adivina ni lee pensamiento. Sí, el caballo simplemente responde neurofisiológicamente al entorno y al estado interno de quien interactúa con él. Aquí viene una tarea. Voy a dejarles una tarea, ¿vale? Porque voy a comenzar, pues todo esto me va a llevar a hablar de esto, de contextos de animales, ¿vale? Pero es importante, y yo siempre lo digo, sí, yo siempre lo digo. Primero, es muy importante nosotros que tengamos, si nosotros nos vamos o nos dedicamos al mundo de los caballos, tengamos un avatar, ¿vale? Permítanme un segundo. Estaban allí. Un avatar es esto, ¿sí? Pues cuando estoy en mi casa yo tengo muchos de estos, ¿sí? Pero yo siempre ando con uno de estos, yo siempre lo cargo. Esto es un avatar. Cuando usted tiene un animal, ¿sí? Que representa lo que usted está trabajando. Esto le genera ya una conexión. Cuando usted tiene en su campo, siempre va a tener un caballo, ¿vale? Yo en mi habitación tengo pues muchas cosas de caballos, pero siempre tengo presente un avatar. Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Para conectarme yo con un animal es como cuando uno entrena neurociencia deportiva. Lo primero que yo hago con los niños es tenga 10 balones en la pieza, sí, en su habitación, tenga muchos balones o con lo que usted se entrene, sí, tenga muchos de esos contextos, porque lo importante es que su mente se adapte a eso, sí, y su mente diga, wow, esto es mi vida. Entonces, eso es importante lo primero. Lo segundo es tener una definición clara del caballo. Ok. Entonces, ¿El avatar tiene que ser necesariamente el caballo o algo relacionado al caballo? no, el caballo. Caballo como tal, una figura de caballo. Sí, que tengan siempre una figura de un caballo. Siempre algo que represente un caballo, ¿vale? Esto es una figura de un caballo que es importante entenderlo. Y esto, pues, ya que son como los contextos místicos, si donde tengo un unicornio. Entonces, siempre entenderlo y tenerlo ahí es muy importante que usted lo tenga, ¿vale? Y yo siempre donde voy cargo con los animales. Entonces, lo primero es eso. Sí, segundo es, quiero dar una definición. Yo definirles un caballo, ¿qué dice la ciencia? El Equus ferus caballus, ¿sí? Pterodáctilo, perdón, ¿sí? Que tiene un solo casco, que es lo que se manifiesta ahí. Es como la información general de la teoría. Pero aquí lo importante es definir qué significa un caballo para mí, ¿vale? ¿Qué significa un caballo para mí? Y esto es importante tenerlo muy claro, que tengamos una definición. Ah, que un caballo para mí es magia, que un caballo para mí es poder, que un caballo para mí es autoridad. Cada uno crea una definición que cuando usted vea un caballo, usted diga, ah, wow, esto para mí es magia, esto para mí es autoridad, ¿vale? Entonces, cada uno debe tener claro. Si ustedes me preguntan, es que yo con esto también hago constelaciones, con esto. Sí, y tengo, aquí, yo pues sí no solo cargo sino dos, pero en mi casa tengo más o menos unos 16. Le he hecho paquetes a gente de caballitos así, sí, le he hecho paquetes a la gente así para hacer constelaciones, porque no puedo hacer constelaciones con estas imágenes, con figuras.
¿vale? Pero es importante, yo tengo muy claro cuál representa autoridad para mí un caballo, y esto es lo que para mí significa un caballo, ¿vale? Magia y autoridad. Y cuando uno tiene claro esto, porque uno puede hacer, entonces, dice, mira, hay caballos que representan la autoridad, hay caballos que sí representan a mamá, tengo unos caballos que tienen pues su potrico, entonces ese es mamá, tengo el caballo que es papá, bueno. Entonces, eso es muy importante identificarlos. Que ustedes primero se creen un significado. ¿Qué significa un caballo para ti? Entonces, mañana vamos a trabajarlo para que quede ahí como ese compromiso para mañana trabajar este contexto de lo que significa un caballo, ¿vale? Entonces, el caballo como animal de presa. Entonces, yo les contaba, en las otras clases les decía, miren, el caballo nació en el Neoceno, estoy hablando hace millones y millones de años. Nosotros los seres humanos tenemos alrededor de 1.500.000, entre 1.000.000 y 1.500.000 años de evolución. El caballo en los estudios, primero se habló de 40 millones de años, después habló de 45 millones. Se encontró un caballo en Argentina porque se decía que en América no hubo caballos, que los caballos pasaron por el Ártico, sí, glaciar, y se pasaron para acá, para América, pero se encontraron restos humanos de un caballo en Argentina de unos 45 millones de años. ¿Sí? En estas imágenes rupestres que se acaban de encontrar en Colombia, pues acaban de encontrarlo en Colombia, hace unos 10 años se encontraron en Colombia, en la zona del Amazonas, ¿sí? Del Arauca colombiano, unas montañas con una cantidad de imágenes rupestres que no se sabían que estaban allí. Y resulta que esas imágenes rupestres que se encontraron ahí, se dice que tienen entre 50 y 70 millones de años. ¿Sí? Y resulta que en esas imágenes rupestres que se encontraron dibujos de caballos, ya dibujos de caballos. O sea, entonces eso ha tenido como evolucionando mucho el tema de la ciencia, porque el caballo nació como un animalito, ¿sí? De 30 centímetros, más o menos como un perro pequeño, y de 3 dedos, que eso era un caballo, ¿sí? Que se conocía como el caballo del nuevo amanecer. Ese caballo del nuevo amanecer, pues el juego o ha sido lo que llevó a la evolución grande del caballo. Era un animalito pues muy pequeño y que este caballito comenzó entonces a tener mucha evolución a través de todos estos millones de años. No hay una explicación clara, ¿sí? Desde dónde comenzó el caballo realmente a tener esa figura de la que tiene hoy en día. Porque se conocen pues animales que comenzaron a evolucionar, sí, hay unos animalitos que comenzaron a crecer de cierta forma, pues fueron creciendo de pasar de 3 dedos a un dedo, porque ya la vegetación cambió por todos estos contextos glaciares que hubieron en el mundo, ¿sí? La vegetación cambió, entonces el caballo ya no era, había tanto donde esconderse, hubo más llanuras, comenzó a correr más, entonces todo esto lo llevó a evolucionar mucho más, ¿sí? Lo llevó a evolucionar mucho más. El último descendiente de nosotros de los caballos, que es el Cherbaski, sí, los Cherbaski son caballos que en este momento están recuperados, porque un caballo que, digámoslo, ya había sido extinto y recuperado una manada de caballos. En este momento creo que hay como 220 caballos que son muy parecidos a los asnales, son muy parecidos a los asnales. Si ustedes buscan las manadas de los Cherbaskis van a encontrar el caballo que antecedió a nuestro caballo que en este momento está vivo, ¿sí? Que es los Cherbaski. De ahí es donde está la última descendencia de nuestros caballos y donde que se cree, y es muy parecido al asnal, a los asnos, llámese mula o llámese machos. ¿Vale? Que es muy parecido a estos asnales. Entonces, todo esto ha sido como ese proceso de la evolución del caballo hasta lo que tenemos hoy en día. Aunque hoy en día ya tenemos muchos caballos que son genéticamente, ¿no? Digámoslo, manipulados para poder crear los caballos que tenemos hoy en día. Muchos de los caballos de estas grandes carreras son caballos genéticamente ya manipulados. Ya hoy en día vemos caballos por embrionajes y estos caballos por embrionajes pues tienen mucha manipulación genética. Lo mismo de los mini horse. Mini horse son caballos totalmente manipulados genéticamente. Sí, a mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, el tema de los perros. Es todas estas razas nuevas que hay que todo el mundo quiere tener. Son perritos que no son tan naturales. Uno los ve en la calle y son perritos que orinan de formas diferentes, ¿sí? Son perritos que ya no se cortan las uñas con el pasto, lo que hace un perro normalmente criollo. Sí, se corta sus uñitas con el pasto, se purga con pasto. Sí, hay muchos antecedentes de esos perritos criollos que uno ve que no lo ve en estas razas ya modificadas genéticamente. Estos perritos ya han perdido muchas, digamos, los contextos genéticos. Lo mismo pasa con los minijoros cuando uno hace unas comparaciones con el caballo. Tiene unos antecedentes totalmente también diferentes en sus comportamientos, estos minijoros, ¿sí? Y cada día quieren sacarlos más chiquitos, ya hay unos muy chiquiticos,
¿sí? Pero sí se van perdiendo cosas. Es como estos animalitos, estos cerdos, estos mini pigs, que son animalitos que se vuelven feísimos. Para mí, o sea, para mí personalmente se vuelven muy feos cuando se van volviendo viejitos, o sea, y se van poniendo gordos, o sea, una cosa impresionante porque hay un proceso genético y este proceso genético genera, hay una área generativa, ¿sí? Que no se pudo o no se ha podido trabajar en estos cerditos. Bueno, esto hace el proceso de toda esta evolución de lo que hemos vivido hoy. Entonces, estos animalitos, este caballo, sí diseñado para detectar constantemente porque son animales presa, peligro, tensión, movimientos bruscos, cambios energéticos e incoherencia corporal. Todo esto lo está leyendo el caballo en nosotros. Desde que nosotros estamos en contexto con el caballo, siempre lo va a estar leyendo. Por eso para el caballo es muy importante hacer lectura. Yo siempre digo que el caballo tiene como pensamiento y visión de narco, ¿no? Está mirando dónde está el peligro, dónde no le va a pasar nada. Entonces el caballo siempre va a estar buscando esto. El caballo, miren, se han encontrado, y hay videos de eso, de cómo el caballo, o sea, cuando el caballo se siente acorralado, antes de que el caballo se sienta acorralado, ya sabe por dónde va a escapar. El caballo ya sabe por dónde va a huir, porque el caballo, digámoslo, alimenta esa información muy fuerte en el campo donde va a estar trabajando, ¿vale? La tensión, siempre el caballo, uno de los caballos, yo miro muchos caballos en competencia, ¿sí? Y los caballos en competencia, yo en la certificación muestro un documental que tiene que ver mucho con eso, un estudio que se hizo sobre el maltrato en las competencias de los caballos. Y hay mucho maltrato. O sea, si ustedes miran las competencias de salto, la forma del maltrato es impresionante en las competencias del salto. Cómo los tiran los caballos, mantienen a toda con la boca abierta porque los tiran demasiado por las riendas y los frenos o los bocados hacen unos daños impresionantes en los dientes de los caballos. ¿Sí? Los caballos, hay una competencia donde un caballo de salto, no sé si ustedes la vieron, una competencia de salto, donde el jinete se cae y el caballo hace todo el recorrido, hace todo el proceso de recorrido él solito, ¿sí? Y eso también sucedió y también eso lo recopilaron a una información también en un caballo de barriles, de barriles. Y el caballo sin el jinete, se cae el jinete, el caballo sigue haciendo el recorrido, hace todo el recorrido y en el último tramo donde él tiene que salir a toda velocidad, el caballo hace el recorrido y no tiene un jinete encima pegándole con una fusta. Y el caballo entra a la misma velocidad, ¿sí? Y no necesita que le peguen con la fusta ni que le metan las espuelas. Eso pasa en temas, en varios, digamos, las recopilaciones en el caballo nuestro también pasa mucho también esto. Pero pasan mucho en estas recopilaciones de cómo hay veces nosotros, el caballo sin necesidad de tanta presión humana, el caballo hace el ejercicio igual. Sí, sin necesidad de espuelas, sin necesidad de justas, sin necesidad, bueno, una cantidad de contextos. Porque, y lo que yo he encontrado, por ejemplo, el tema del salto ecuestre, con lo que yo hago como coach ecuestre, ¿sí? Es que como el jinete está desequilibrado, él se equilibra con la rienda, y ese es el gran daño que le hace con la rienda, porque los jinetes andan muy desequilibrados encima del caballo. Entonces, ahí donde está la tensión del caballo, uno mira al caballo y lo va a ver tensionado en todo momento. Como va a haber caballos que se van a encontrar que son caballos tranquilos, relajados, ¿vale? Y hay gente, en muchas partes le llaman brío. Dicen, no, es que ese caballo tiene muy, muy buenos bríos, tiene muy buena energía. No, eso no es ni buenos bríos ni buena energía. Eso es tensión del caballo, es estrés del caballo. Sí, tiene el cortisol altísimo el caballo. Entonces, movimientos bruscos, si nosotros tenemos movimientos bruscos, el caballo va a reaccionar frente a eso, ¿vale? Y dentro de estos movimientos es importante identificar movimientos también muy suaves, porque los felinos para atacar tienen movimientos suaves y el caballo detecta eso. Una de las cosas a las que más reacciona un caballo es a las culebras, a las serpientes, ¿sí? Y el caballo también, todos esos movimientos que genere, que es una serpiente, también va a reaccionar. Cambios energéticos en nosotros. ¿Sí? Cuando uno está muy pasivo o pausado y pasa algo y uno grita, el caballo va a sentir ese cambio energético, es lo que llama vibración. Y todo lo que lleve a hacer vibración va a ser energía, ¿vale? Entonces eso también lo altera ahí mismo al caballo. Y la incoherencia corporal. Bueno, mañana lo vamos a tratar de ver, solo que me estoy encontrando, bueno, apenas me vengo a dar cuenta hoy, porque mañana va mucha gente al hípico, sí, en horas de la mañana. Y vamos a ver si podemos hacer un ejercicio donde vamos a mirar este tema de la incoherencia corporal. Sí, nosotros en campo, cómo el caballo nos lee eso tan fuerte y ahí lo vamos a ver, cómo el caballo necesita que usted lo que esté pensando, lo que esté diciendo con su palabra, con su vibración, también lo haga con su cuerpo.
porque si no el caballo no se conecta con eso. Por supervivencia desarrolló una percepción extremadamente aguda del lenguaje no verbal, ¿sí? Que es la forma en que ellos nos leen. Es una de las formas de comunicación, ¿vale? El caballo nos lee el lenguaje no verbal, o sea, el lenguaje corporal, ¿sí? Pero entre este contexto pues entra la vibración. Y nosotros leemos al caballo de otra forma. Y entre los caballos hay otra forma de comunicación. Porque siempre nos han vendido que, ¿cómo es la comunicación del caballo? Ah, que las orejas, que la cola, que yo no, que no, eso no tiene nada que ver. O sea, realmente es la información como nosotros la vemos y le hemos puesto significados. Nosotros le hemos puesto temas emocionales humanos al caballo y creemos que las emociones del caballo son las mismas que nosotros. Y eso no tiene nada que ver con eso, lo mismo que la interpretación y los significados no tienen nada que ver con eso. Entonces, esto es de lo importante que debemos entender. Entonces, por eso el caballo responde más a postura corporal, a la respiración. Esto no lo lee el caballo, ¿sí? La postura corporal, la respiración, la tensión muscular, la dirección de la mirada, la intención interna y la regulación emocional. Caroline Resney, no sé si han escuchado hablar de Caroline Resney, es una mujer que ha dedicado su vida al contexto del lenguaje del caballo. Caroline Resney habla de todo ese contexto de la mirada de nosotros. Y ella tiene unos ejercicios muy chéveres que yo pongo en la certificación. Mañana hacemos un ejercicio y es cómo nosotros aprender a hacer el que el caballo haga cosas solamente con la mirada. Sí, y solamente con la mirada, no con el cuerpo, solamente con la mirada. Y ella muestra unos ejercicios donde ella solamente mira a un lado y el caballo va allá. ¿Sí? Ay, se me fue el nombre. Hay un señor que es un francés que él entrena caballos en libertad y varios caballos al mismo tiempo, que hace unos shows muy bonitos. Él hizo parte de Cavalia. Bueno, este señor, y dicen que, pues, en alguna parte, porque Caroline Resnick fue el que lo entrenó a él. Sí, en este contexto, y él habla mucho del contexto, primero lo corporal, pero aprenderlo a hacer con la mirada es muy importante, ¿vale? Entonces, la intención interna, por eso es importante saber lo que quiero y sentirlo para que el caballo también lo sienta, que aquí es donde entra todo el contexto. Esta intención interna, esto lo hablan las películas de Avatar, esto lo hablan ahí. Y la regulación emocional, ¿sí? Porque yo tengo que volver consciente cuál es mi regulación emocional. Mañana trabajamos todo esto. Esta sensibilidad, dice, es la base de trabajo sistémico asistido con caballos, ¿vale? La sensibilidad, a mí mucha gente me ha llamado, me ha dicho, venga, ¿usted cuánto me cobra por enseñarme la sensibilidad que usted tiene con los caballos? Y yo le digo, primero, no sé cómo se hace eso. Segundo, eso no se enseña. Eso no se puede enseñar. Uno lo aprende con el contacto con los caballos, porque es una cosa que uno no puede enseñar. O sea, y entonces, sí, es simplemente la conexión con el caballo, ¿sí? Y no estoy diciendo que esto es otra cosa, conéctese con un caballo. Y aquí hay que entender cómo me conecto yo con el caballo de lo que estamos hablando aquí, ¿vale? Principios básicos de la etología equina. Entonces, el caballo busca siempre seguridad, siempre va a estar buscando seguridad. El caballo se acerca o se aleja dependiendo de cómo percibe el entorno. Si la persona que está al frente, y si nosotros lo vemos desde el contexto etológico, la persona que está al frente dice presión excesiva, miedo, incoherencia, invasión, pues el caballo va a sentir eso como una amenaza, ¿sí? Por eso yo tengo que volver consciente esta información que estoy teniendo de nosotros. ¿Cómo la estoy manifestando yo y cómo la está viendo el caballo? ¿Vale? Porque el caballo siempre va a tener eso. Y vamos a encontrar mucho que el caballo se va a sentir muy invasivo. Sí, mucho. Vean, hay una cosa importante. Yo no puedo entrar a los Zoom por trabajo. Es que se me está encontrando, escribiendo Paola que no puede ingresar. Eh, miren, es muy importante entender esto. O sea, para el caballo es muy importante que nosotros respetemos el espacio del caballo. Sí, un caballo después de cierta, digámoslo, de cierta distancia se siente invadido porque es un animal presa, ¿vale? Y nosotros hay veces somos muy invasivos los seres humanos. No hablo más porque entonces daño los ejercicios de mañana, ¿vale? Mañana con esto les armo chisme a ustedes, entonces no puedo hablar más de esto. Puede responder con evitación, tensión, alerta, desconexión y huida. Ojo con esto porque estoy hablando de etología equina. Esto es una respuesta natural del caballo. Porque esto yo lo tengo que tener en cuenta, porque yo le puedo poner a esto un contexto, sí, metafórico, pero también un contexto sistémico para entender qué está pasando en la persona, ¿vale? Porque la persona, esto que estamos viendo aquí es lo que pasa en una persona normalmente en la vida.
¿sí? Si esta persona tiene presión excesiva, pues ¿qué va a pasar el caballo? Va a tener evitación. ¿Sí? Y esto me lleva a hacer una metáfora con la persona lo que está pasando en la vida. Entonces yo tengo que entender esto bien para que lo vamos a trabajar ahí en el caso ya de campo sistémico como tal, porque entonces va a haber alerta, desconexión y huida. Y frente a esto, yo les voy a hacer una pregunta de una vez. ¿Cómo creen que responde una persona que ha tenido maltrato físico en su infancia? ¿Cómo creen que responde una persona de estas hoy en día? Tuvo maltrato físico en su infancia. ¿Cómo responde hoy con esto que estamos hablando? Con agresión, con miedo. Una puede ser agresión, otra puede ser miedo. Ujú. Entonces nos vamos aquí, mire lo que está pasando aquí. Si hablamos del miedo, ¿sí? Y la presión es excesiva, porque la agresión se da, manifiesta en presión excesiva, el caballo ¿qué va a hacer? Va a evitar, va a tensionar, va a haber alerta, desconexión y huida. Y ahí es donde yo tengo que aprender a leer el caballo, ¿sí? Que yo digo, ¿por qué este caballo evita a esta persona? ¿Por qué este caballo se tensionó? ¿Por qué este caballo está en ese modo alerta? Y yo puedo comenzar a preguntar y casi que tengo que tener mi cabeza, ¿sí? Mi mente tan ágil para decir cómo reacciona una persona que tuvo abuso sexual, cómo reacciona una persona que tuvo abandono, cómo reacciona una persona que fue humillada, cómo reacciona una persona que fue traicionada. Entonces, frente a eso, yo comienzo a darme respuesta. Ah, claro, si una persona que fue traicionada, claro, esa persona no confía, ¿sí? Y el caballo no va a confiar en ella porque está haciendo un efecto espejo. Entonces, de una me lleva a preguntarme en la cabeza qué es lo que puede estar pasando con otra persona, ¿vale? Eso es lo que hacemos en campo nosotros para entender esto. Cuando percibe regulación y claridad, pues baja la tensión, se conecta y sigue y permanece presente con lo que hace el caballo en ese contexto, ¿vale? El caballo lee coherencia, el caballo detecta, diferencias entre lo que la persona dice y lo que realmente expresa corporalmente. Por eso es que cuando nosotros estamos trabajando con caballos, uno le pregunta a una persona, ¿cómo estás? Y dice, bien. Sí, y usted le ve la cara y está sonriente y uno dice, wow, tiene los ojos así y dice, wow, está bien. Pero cuando lo hace frente a un caballo, el caballo reacciona de otra forma diferente. Y uno dice, esa persona no está bien. Aquí el caballo está pasando algo, al caballo y a la persona le está pasando algo. Una persona puede decir, estoy tranquila, mientras su cuerpo refleja rigidez, respiración corta, hipervigilancia. Sí, por eso, miren, por eso es lo vuelvo y repito lo que hablaba ayer, la importancia de la observación, la importancia de la observación, ¿sí? Y yo tengo que aprender a leer esto en los caballos. El caballo responderá al estado real del sistema nervioso, no al discurso racional. El movimiento de caballos es información. El trabajo sistémico observamos acercamiento, distancia, seguimiento, bloqueo, quietud, cambio de dirección, activación. Todo esto lo que damos a nosotros porque es el campo sistémico y relajación, ¿vale? Siempre vamos a estar leyendo esto, ¿vale? Entonces uno dice, ¿por qué la persona se acercó fácil? ¿Por qué no se acercó? ¿Sí? ¿Por qué la persona escogió, sí, un representante tan a la distancia? ¿Por qué la persona escogió esto? Y siempre nosotros nos estamos haciendo hipótesis deductivas, o sea, chisme. Nosotros a todo momento nos estamos haciendo, pero no lo estoy diciendo, me lo estoy diciendo a mí, porque si yo se lo digo a la persona, lo estoy aseverando, ¿vale? Y yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso en el contexto de lo que hablábamos ayer, porque yo puedo generar un trauma a una persona si le digo algo. O sea, yo primero me lo debo preguntar a mí para después hablarlo con la persona. Y ya le puedo preguntar, ¿por qué crees que el caballo se alejó? Dígame, ¿cómo le preguntarían a una persona o cómo le dirían a una persona si el caballo, digámoslo, se quedó quieto? ¿Cómo le preguntarían a usted a la persona? ¿Quién me dice? Yo le diría, ¿por qué crees que el caballo se quedó quieto? ¿O qué es lo que sientes para que el caballo no se mueva, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Ah, ok. Ojo, No eso es puedes lo que hablar sobre no, eso. No no, yo puedes sí hablar. pregunto, yo sí puedo, ¿por qué crees que el caballo se quedó quieto? Pero pasa muchas veces en terapia, en muchos alumnos pasa eso. ¿Por qué crees que el caballo se quedó quieto? Eso es una pregunta correcta. ¿O crees que el caballo está sintiendo algo de ti o usted está sintiendo algo con el caballo? Si yo hago dos preguntas en campo, ya confundo a la persona, Ok. ¿vale? Yo no puedo hacer nunca dos preguntas, hago una sola pregunta. Y hay veces Y, a mí se me sale eso y yo tengo que volverlo consciente, hay veces,
porque nosotros estamos enseñados a eso, a hacer una, dos, hasta tres y cuatro preguntas a la vez. Y eso confunde a la persona, ¿vale? Oye, una Entonces, pregunta. Cuando estás en constelación asistida por caballos, ¿es importante que te vayas a los sentimientos o es importante irte acá? a lo racional. Yo siempre, mire, yo les voy a contar algo que yo aprendí. Yo aprendí algo, yo tuve un profesor hindú, ¿sí? Yo tuve un Ok. profesor hindú cuando estaba estudiando salud mental y él repetía mucho algo, bueno, ustedes, nosotros somos de caballo, los que somos de caballo un poquito groseros, vulgares. México igual, ¿eh? En Y México él repetía mucho, él decía mucho, es que en la vida hay que ser como los muñecos. Si ustedes quieren ser buenos terapeutas, tienen que ser como los muñecos. Él repetía demasiado esto. Y entonces cuando le preguntaba, bueno, pero ¿y cómo así que como un muñeco? Sí, sin culo, sin ombligo y sin corazón. Él decía siempre eso. O sea, el día que usted se conecte con la emoción del otro, se tiró el proceso. ¿Sí? Porque ya no está reaccionando desde lo racional, sino desde lo emocional. Y uno como hay. terapeuta no puede nunca, ¿sí? Sentir dolor por el otro. Qué Nunca. fuerte. Sí, Porque porque es no, que la constelación con agua va por sentimientos. Pero no, sí, en te esto abro no. la mente para algo diferente. Sí, claro, porque es que uno en esta terapia o en este tema de terapias, yo lo que tengo que ayudar es a la persona a salir de donde está. Pero si yo me voy con ella, qué pesar, también siento lo mismo, también va ya con esto. O sea, Sí. ya caí en el juego, porque la mayoría de los traumas en el ser humano es un juego emocional y quieren Entonces, llevar a mucha gente al mismo juego. Ojo con eso. entonces estoy entendiendo, John, que necesitas un contexto como más psicoanalítico para estar en constelando con caballos, ¿no? Pero más que el psicoanalítico es la psicología aplicada, por eso se habla de neurociencia aplicada, sí, que es algo así, tiene que ser así. Nosotros en campo tenemos que ser así, ¿vale? Que de una se metió la persona, de una la saco y uno tiene que confrontar a la persona. Claro. Esta semana estábamos haciendo un ejercicio con los alumnos. Bueno, yo no invité alumnos hoy. Esta semana estaba haciendo ejercicio con los alumnos, me olvidó enviar el link. Estaba haciendo los ejercicios con los alumnos. Entonces dice una de las alumnas, dice, pues en su contexto de lo que estaba explicando, ¿sí? Comienza porque ya estamos en práctica. Ella dice, es que yo quiero una persona, mi mamá no me protegió, mi mamá nunca me protegió, ¿sí? Ella tiene un tema porque ella sí, pues aún dice, tiene sobrepeso y en su infancia tuvo mucho sobrepeso. Entonces tuvo mucho bullying, mucha cosa y ella dice que la mamá no lo protegió. Y dice que, entonces me dice la pareja, dice, yo quiero una pareja que me proteja. Yo quiero una pareja que me proteja, ¿vale? Que es lo que siempre decía ella que buscaba. Entonces yo le decía, bueno, entonces si yo la encierro en una habitación para que nadie le diga nada, usted se siente protegida. No, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo así que una habitación? Sí. Ahí nadie le va a decir, no, usted está buscando una pareja para que le mantenga diciendo a todo el mundo, no le digan gorda, no le digan fea, no le digan eso. Usted está buscando una pareja para que le digan eso. O sea, y son palabras fuertes, pero son la forma de que, o sea, en estos, digámoslo, choques emocionales, uno lleva a que la persona vuelva consciente de la información. Porque la persona está buscando, el terapeuta o el entrenador, en este caso el coach, está buscando que le diga, ay, sí, yo la entiendo, que pesar que le digan gorda. No, o sea, yo tengo que llevarla de frente a que ella vuelva consciente de la información. Entonces, eso es lo que pasa aquí en este contexto de nosotros leer. Por eso estamos siempre leyendo la información de lo que está pasando, ¿vale? No como magia, por decirlo, no como viejas, sino como respuestas conductuales frente al entorno emocional y corporal. Lo que están leyendo es esto, ¿sí? Son respuestas conductuales frente al entorno emocional y corporal. Los caballos son muy sensibles. En el contexto de lo que yo hablo con caballos, cuando yo voy a hacer un entrenamiento de un jinete y los entrenamientos del caballo, yo le digo lo primero que hago, bueno, muéstreme en sus procesos de entrenamiento, muéstreme en el lugar donde entrena. Y yo he ido a unos sitios donde tienen unos circulares, ¿sí? Tienen unos picaderos que llaman picaderos o redondeles. Aquí los llaman, no, aquí tiene otro nombre. Aquí le Eh, llaman manga y ruedo. ¿Cómo? Aquí le llaman manga a la parte larga y ruedo Ajá. a todo el ruedo A se le un dice. torno, sí, a un ruedo, bueno, es que yo he visto otro, bueno, sí, un ruedo. Entonces, cuando uno van y me muestran, y es una cosa oscura, no, que es que aquí tenemos caballos muy difíciles, una cosa oscura, totalmente oscura. O sea, yo le digo, mire, a mí me da miedo entrar ahí.
Yo que soy un animal presa, ahora imagínate que está pensando un caballo que es un animal presa cuando entra ahí. ¿Sí? O sea, y la gente no iba a... Sí, claro. Y el caballo va a estar en todo ahora el momento, en todo contexto de amenaza, ¿sí? Modo peligro, ese caballo no va a aprender. Ese caballo no aprende. Porque lo único que quiere el caballo es salir de ahí. Es lo único que quiere el caballo. Entonces, esto hay que mirarlo en todos estos contextos que uno hace en el entrenamiento de caballos. Los caballos funcionan en manada. Miren, en esto hay unas cosas muy importantes a entender. Yo por muchos años, yo he sido varias veces, ¿sí? Cuando digo varias veces es porque no me he dedicado lleno a esto, pero en varias veces me llaman. Yo soy el que hago las prácticas de varias universidades de etología equina, ¿sí? Y he dictado la clase como tal en universidades. Y cuando voy a hacer las prácticas a estos muchachos, sí, porque yo le dije, por muchas veces yo repetí una pregunta en este contexto de las manadas de los caballos, y a nosotros nos vendieron una información, es que la líder es una yegua, ella es la que manda, la que hace liderazgo. O sea, yo lo vendí, y hoy que lo entiendo, yo digo, wow. Y hoy a la gente yo le he dicho, venga, nosotros estábamos equivocados con esto, porque a nosotros nos vendieron un sistema de liderazgo. Arriba hay alguien que manda y el resto obedece para abajo. Ese es el liderazgo que nos vendieron, un sistema piramidal, ¿vale? Y creemos que las manadas de caballos son iguales. Sí, que hay alguien que mande y el resto obedece. No, los caballos no tienen esas manadas. Hay varios estudios mire, hicieron estudios a bancos de peces. Sí, ¿quién manda en los bancos de peces? ¿Cómo hacen que estos peces vayan en una manada en el agua y de un momento a otro giran? Entonces gritan, ok, vamos para la derecha, vamos para la izquierda. No, estas manadas de venados, de los bisontes y los caballos, a ellos les hicieron estudios de investigación, sí, para entender este contexto de las manadas y la jerarquía. Y resulta que es que cualquier caballo en una manada es líder. O sea, todos los caballos son líderes. Cuando un caballo tiene la capacidad, sí, cuando un caballo tiene la capacidad de tomar una decisión por una situación, principalmente una situación que los lleve a ellos a muerte, cualquier caballo toma la decisión hacia dónde huyen. Los caballos tienen algo particular y es que los caballos no huyen de una frente a algo. Si el caballo está solo, sí, pero los caballos huyen, se juntan y ahí sí toman la decisión de huir. Un caballo no huye de forma inmediata, ellos se juntan porque ellos saben que en bloque, que ese ha sido uno de los contextos evolutivos más fuertes del caballo, que aprendieron a juntarse, porque juntos es más difícil que los maten. Sí, ellos se juntan por eso. Y entonces cualquier caballo, así sea un potro, puede tomar una decisión. Sí, por eso se dice que sí, hay unas yeguas que se consideran, sí, que son las guías de las manadas, pero no son las líderes de las manadas. Hay unos caballos que protegen, que son los sementales y todo esto, pero no son los líderes de la manada. Sí, y hay caballos que tienen autoridad sobre ciertas manadas de yeguas. Sí, pero eso no quiere decir que sea líder de la manada. Entonces, esto es lo que representa realmente cuando hablamos de estas jerarquías y manadas. Sí, por eso es tan importante y veces observarlos de ellos cómo actúan. Yo he puesto personas, sí, nosotros hicimos un estudio, nosotros tenemos una zona de caballos muy amplia. Más, yo hace 2 años hice un taller allá. Bueno, vamos a ver si este año puedo, si no el otro año, porque lo quiero volver a hacer. Hice un taller de una semana completa, sí, un taller de una semana sobre etología equina, todo esto para entender, leer los caballos, aprender de ellos. Una semana completa con 150 caballos en libertad, sí, 150 caballos en libertad. Y es muy curioso uno cómo la gente, uno le dice, bueno, vamos a analizar cómo funcionan las manadas, sí, se han metido tanto la información de la yegua líder que encuentran una yegua que maneja las manadas. Cuando uno va a mirar, dice, venga, ahorita vamos a cambiar el chip y vamos a mirar de donde todos son líderes. Entonces ya uno ya no ve con la información que tengo interna, ah, es que sí, es una yegua. No, ya veo que todos son líderes, ahora encuentro la información. Por eso Pues cuando sí, el cerebro, uno, ¿qué es lo que ve? La programación que tiene. Uno, eso es lo que uno ve. Si usted ve a toda la gente, si usted ve a toda la gente mal genio en todo momento, usted dice, la programación que tiene es ver gente mal genio, eso es lo único que usted lo ve. que nos atrae. Sí, claro, es como esto lo que pasa con la gente, las mujeres que están en embarazo, salen a la calle y no ven sino embarazadas, porque es su subconsciente el que ve eso. O cuando usted dice, quiero un carro blanco, y sale a la calle y ve un coche blanco por todos lados. Sí, eso es, por eso se dice que no es lo que usted ve en sus ojos, lo que usted quisiera ver, sino la programación que usted tiene, lo que le dice que ver. Por eso me programo a ver pura riqueza y dinero diario.
Eso hay que Listo, las hablarlo, eso hay que habilidades, ¿no? hablarlo porque desde dónde estamos viendo ese tema de la riqueza, es que hay significado. Pero bueno, esta demanda es de Oye, malo, nada bueno, más una pregunta. Entonces, los caballos, las manadas, va a funcionar como las golondrinas, ¿no? Cuando van en migración, se va poniendo la de atrás y luego la otra y la otra. Y llega un momento en que todos tomaron el liderazgo y siguen volando, ¿no? todos son líderes, todos son líderes. Es como lo que nos vendieron de los lobos, donde había un lobo que era el que ganaba la manada, yo no sé qué, eso, pero fue una foto. No mostraron lo que realmente pasa en el proceso del movimiento. ¿Sí? Y ya hay videos y algunas cosas de cómo funcionan los lobos, ¿no? Sí, sí hay, ellos sí cuidan ciertas, digamos, animales que están enfermos y todo esto. Y los animales más enfermos casi siempre en los lobos. Y los bisontes casi siempre van en la parte de atrás. Y son casi siempre, o sea, porque en el, digamos lo que en el sistema natural, en el sistema de este sistema de, se me fue el nombre. Bueno, este sistema evolutivo que nosotros tenemos, ¿sí? Los animales cazan y cazan uno para comer. No es como el ser humano que mata todo por matar. No, ellos matan para alimentarse, ¿sí? Por esta cadena alimenticia. Pero ellos saben cuándo matar. Eso sí lo hacen los animales, ¿vale? Entonces, el caballo comprende jerarquías, comprende liderazgo, límites, conexión grupal y regulación colectiva. Aquí es muy importante entender esto. Estos dos primeros puntos son muy importantes, lo que son jerarquías y liderazgo, porque la mayoría, miren, yo he metido empresas a trabajar en este contexto, cuando yo hago coaching asistido con caballo con las empresas, y la gente me dice, venga, yo quiero que trabajemos liderazgo. Y estoy hablando de CEOs, estoy hablando de directivos, ¿sí? Cuando lo que menos tienen ellos es el liderazgo, Sí, sí, lo sí. que menos, y con los caballos se ve de una. Un caballo necesita autoridad para entender el liderazgo. Yo lo explicaba ayer. La autoridad es la base del liderazgo. La autoridad es la base del liderazgo. ¿Vale? Y esto es muy importante, que el caballo nos vean como líder. Por eso cuando yo analizo todo este tema de competencias y todo esto, y trabajo con toda esta gente, yo digo, miren, del 100%, ¿sí? Del 100%, el 90% son caballos llevando jinetes. Solamente el 10% son jinetes llevando caballos. Y esto se ve en temas de competencia. Y lo he encontrado en todo tipo de competencia donde yo he estado. ¿Sí? Esto lo he visto en todo tipo de competencia. ¿Vale? Entonces, esto es importante analizarlo, esa conexión grupal. Por eso muchas dinámicas humanas aparecen reflejadas en el campo. Necesidad de control, sumisión, evitación, desconexión y miedo al vínculo. Y esto lo vamos a ver nosotros mucho en campo, ¿vale? Porque hay gente que necesita estar controlando. Hay gente que necesita tener ese estado de sumisión, evitación, desconexión y miedo al vínculo. ¿Para qué creen que nos sirve esto? ¿Para qué creen ustedes que nos sirve esto? ¿Quién me dice para qué creen que nos sirve esto a nosotros como consteladores sistémicos? Pues nos sirve porque tienes que observar, ¿no? Tienes que ver la conducta Sí, por de... eso, pero yo ya lo estoy viendo, o sea, ya estoy viendo que esa persona tiene necesidad de control, que tiene sumisión, que tiene evitación, que tiene desconexión, que tiene miedo al vínculo. Para hacerlo consciente, para confrontarlo, o no, o para sanarlo, para hacerlo consciente. ¿Saben para qué nos sirve esto? Y mucho para volver consciente a la persona qué rol tiene, qué arquetipo tiene en la vida. Esto nos sirve para entender esto. Nos sirve para entender los arquetipos de las personas o los roles de la persona. ¿Vale? Esto por eso es tan importante ver cómo la persona se relaciona con el caballo, porque aquí ya la persona tal vez no va a saber cuál es el rol que tiene, ¿sí? Entonces en su vida o cuál es el arquetipo que ha tenido en su vida, esto nos va a permitir hacer esto en campo con el caballo y esto es solamente conexión con el caballo. Entonces decimos que el caballo responde al presente, que a diferencia del ser humano, el caballo no vive atrapado en narrativa mental constante, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, un caballo, si un caballo va corriendo, pum, se cayó en un hueco, digamos, cayó en un hueco y se cayó, ¿sí? El caballo simplemente, cada que va a pasar por ese hueco, el caballo tiene presente dónde está el hueco. Pero el caballo, lo único que hace el caballo es que se pasa por un lado. Sí, es más, el caballo, si uno ve el caballo, usted lo suelta, si esto es un potrero, un campo, usted lo suelta, el caballo sabe dónde está el hueco y el caballo va y se para al pie del hueco a comer, pero no se vuelve a meter al hueco.
¿vale? El caballo vuelve consciente de la información, pero no se queda en ese patrón repetitivo, en la narrativa mental, ¿sí? Uy, no, ahí hay un hueco, qué miedo. Uy, ahí hay un hueco, que era, casi me mato en ese hueco. No, yo puedo, no me acerco. No. La narrativa mental que tenemos los seres humanos, el caballo no lo tiene, porque el caballo suelta esa información. El caballo lo suelta. ¿Vale? Simplemente sabe dónde está, pero el caballo no se queda con la información. Por eso yo me he encontrado pacientes que dicen, no, es que vengo a trabajar porque yo tengo un duelo. Es que a mí mi pareja me puso los cuernos, me fue infiel. Ah, sí, ¿y cuánto hace eso? No, hace 40 años. Wow. Y todavía tiene el miedo y tiene la herida ahí abierta. ¿Sí? Pero es normal, esto pasa en los seres humanos, ¿sí? Que se quedan toda la vida con esta narrativa mental. El caballo no lo hace, el caballo suelta, ¿sí? El caballo suelta. El caballo sabe quién le pega, pero el caballo no va, sí, el caballo reacciona y dice, este me pega, pero el caballo no se va a quedar pensando toda la vida, ay no, qué tristeza mi vida, ese tipo me pega, me maltrata. No, el caballo no piensa eso, ¿vale? El caballo suelta esa información. Responde al aquí y el ahora entonces. Eso convierte su comportamiento en una retroalimentación inmediata del estado emocional y neurofisiológico humano. Mira, aquí qué pasa con este contexto de los caballos. Cualquier caballo sirve para hacer terapia, en este caso constelaciones con caballos, sí. Para esto que estamos haciendo nosotros, sí. Siempre y cuando el caballo no sean caballos totalmente, digámoslo, domesticados como mascotas. Y sé que este fin de semana, mañana lo vamos a ver, este fin de semana vamos a tener un... Yo siempre digo que todos los caballos que están en campo, todo lo que pasa en campo, ese es el caballo que necesitamos. Para algo llegó ese caballo ahí, ¿sí? Y sé que este fin de semana vamos a tener para mí, o sea, para mí, siempre yo digo que los caballos son maestros para mí de enseñanza. Y yo en todo taller, en todo curso que yo hago de formación, con personas, lo que haga, siempre estoy aprendiendo, siempre me estoy ayudando a sanar en cosas, porque uno nunca termina de sanar, uno sana, ¿sí? Y sé que va a pasar eso. Entonces aquí es importante entender que los caballos no se entrenan para eso, que yo sí, un ejemplo, hay caballos, de esos caballos que son adoptados porque fueron caballos de mucho trabajo y todo esto, sí, este caballo necesita una adaptación, yo no puedo meterlo de una a trabajar en campo con personas, porque el caballo va a reaccionar. Sí, tiene una información muy fresca y por muchos años y la repitió. Entonces el caballo va a reaccionar siempre como una amenaza frente a eso. Frente al humano siempre va a ser una amenaza. Entonces son caballos que yo no utilizo. Caballos que están en contextos, digámoslo, de heridas, ¿sí? Fisiológicas, contextos que han sido de maltrato o que simplemente están deteriorados fisiológicamente, ¿sí? Muy flacos y todo eso. Yo caballos que no trabajo. Porque es que usted ve un caballo flaco y de una su cerebro va a decir que pesar. Entonces eso va a tener una alteración, un sesgo en la persona, no en el caballo, en la persona. Entonces yo por eso no trabajo este tipo de caballos, ¿vale? No los trabajo en campo. Y estos caballos, pues que ya se vuelven mascotas, que a toda hora quieren oler a la gente, que ahora están encima de la gente, entonces estos son caballos que uno dice, hay veces sirven, ¿sí? Pero no son los más adecuados para trabajarlo. Solamente estoy hablando del contexto, ya si me hablan de quinoterapia, hay que entrenar caballos, ¿sí? U otros contextos. Etología y trauma, las personas con trauma suelen presentar hipervigilancia, tensión, bloqueo corporal, necesidad de control. Esto es lo que se presenta en campo, ¿vale? Entonces nosotros decimos aquí que las personas con trauma siempre van a presentar estos temas. Por eso yo tengo que siempre estar pendiente de la persona. Sí, porque la persona es más. Aquí yo siempre hablo de un tema del cerebro, que esto lo hablo en la certificación. ¿Cómo reacciona una persona instintiva primitiva? De esto que se llama cerebro reptiliano. ¿Cómo reacciona una persona instintiva? ¿Sí? Estas personas son estresadas, estas personas siempre, ¿sí? Van a querer dominar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hace tiempos? Mire, es más, yo siempre digo que si usted identificar a una persona de una que es instintiva, necesita llevar muchas cosas que le dé reconocimiento. Sí, o sea, collares, cosas de colores, cosas muy fuertes, necesita reconocimiento. Eso lo hacían los primitivos. Si nos vamos a la historia de los primitivos, el que era líder, sí, si nos vamos aquí a los mayas o los aztecas, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacía el líder? Se llenaba de adornos, de cosas, necesitaban que lo reconocieran. Sí, eso pasa en el cerebro instintivo y eso se quedó grabado en nosotros. Y esto se habla en el libro, en Sapiens se habla de todo esto. En Sapiens se habla de todo eso y se habla de cómo reacciona una persona instintiva. Entonces, cómo reacciona una persona emocional, cómo reacciona una persona racional, todo eso se ve ahí.
Entonces es importante entender todo esto que pasa, porque esta hipervigilancia se ve, la tensión de las personas, el bloqueo corporal, sí, la necesidad de control y la dificultad para confiar. Pues en este caso, yo sí los invito pues a que hay que profundizar en temas del trauma, sí, en todo lo que es la psicología del trauma, la neurociencia del trauma, para poder entender un poquito más esos contextos. Sí, porque no solamente es entender que hay muchas hipervigilancias, que hay varias tensiones, que hay varios bloqueos corporales, sí, que hay varias necesidades de control. Los caballos detectan rápidamente estos estados porque afectan el movimiento, la energía corporal, la respiración, la presencia relacional. ¿Vale? Esto es lo que hace siempre los caballos. Entonces, esto hace que el trabajo en campo permita observar dinámicas que muchas veces pasan desapercibidas en una conversación tradicional, que el caballo sí responde a eso. Relación con las constelaciones neurosistémicas, dice entonces desde el enfoque de la Horse Coaching Federation, la etología equina aplicada permite interpretar el comportamiento de caballos desde bases conductuales y neurofisiológicas reales, integrándola al trabajo sistémico de conciencia humana. ¿Vale? Yo siempre invito a la gente, miren, ni siquiera en la certificación nosotros profundizamos, sí, nosotros vemos un mes completo, un módulo completo, sí, de etología equina. Y hay que entender muchas cosas, todos esos conceptos de la psicología de la presa. Sí, vemos todo lo que tiene que ver con algunos conceptos bases de lo que es toda la neurociencia del caballo, cómo reacciona, cómo su cerebro es siendo tan parecido al de nosotros, porque es de los cerebros más parecidos a nosotros, casi que en peso y tamaño es muy parecido. Sí, es un poco más largo, pero sus hemisferios son diferentes, las conexiones de los hemisferios son diferentes. Entonces, todo esto lo vemos nosotros en una clase de etología. Entre 8 días yo tengo tengo un curso, sí, un curso también, pero es curso también de formación sobre etología equina en Querétaro. Este es sobre etología equina solamente y es para trabajar todo el tema del coach ecuestre y la mente del jinete, pero es entender más un proceso. Y nosotros tenemos la certificación de etología equina, que esta dura 5 meses. Es una certificación de etología equina para la gente que se va a meter en este mundo de caballos para leer qué es una conducta, qué es un comportamiento, cómo se trabaja una conducta, una estereotipia de un caballo. Sí, hace poquito me encontré, yo hay veces me encuentro gente porque ya todo el mundo el que dice que hace doma de caballos dice que es etólogo y eso no tiene nada que ver con la etología. ¿Sabes? Porque encontré una etóloga, ella dice que es etóloga, ¿no? Ella dice que es etóloga. Entonces me dice, es que el caballo se estaba comiendo la pared. Entonces le digo, ¿pero qué estaba haciendo? No, estaba comiendo aire. Tenía una aerofagia. Me dijo, no, no sé qué era eso, pero estaba comiendo aire. Yo decía, wow, no puede ser que una autóloga no sepa qué es una aerofagia. Y es lo que se llaman a los caballos que chupan aire. Sí, un caballo que chupa aire, que eso es, y es más, es una de las estereotipias más fuertes de quitar en un caballo. Sí, casi que eso es imposible quitárselo cuando un caballo comienza a hacer esto. Pero que a mí una persona amiga que es etóloga y que no sepa ni siquiera cómo se llama, una disfunción, sí, una disfunción de comportamiento y conducta de un caballo, wow, digo, no tiene nada que ver con la etología. Si una cosa es que aprenda a hacer, y ella muestra videos y haces una doma que la que hace los Scarpati. Sí, que es una gente que utiliza una doma con los caballos que sí es sin zapatos, pues de mucha conexión, pero por eso no tiene nada que ver con la etología, ¿vale? Que uno sí aprende a hacerlo, que es diferente. No se trata de humanizar al caballo, se trata de comprender cómo su naturaleza altamente perceptiva puede convertirse en una herramienta profunda de observación y transformación humana. El caballo no necesita hablar para mostrar información, su comportamiento ya está comunicando constantemente, ¿vale? Señales de estrés y calma. Comprender las señales de estrés y calma en los caballos es fundamental para trabajar de manera segura, ética y profesional en procesos asistidos con equinos, en todos los procesos. Miren, para mí esto es muy importante. Bueno, yo no me acuerdo si los conté que nosotros en Colombia, sí, tenemos una asociación de profesionales en ciencias y servicios asistidos con caballos. Sí, aquí la vamos a comenzar a construir en México también, con todo este boom de lo que se está presentando, sí, para que haya como un ente más regulador. No quiere decir que va a prohibir, pero sí ayudar a regular y a profesionalizar mucho más lo que se está viendo con caballos. Y lo digo porque para mí el tema el bienestar animal es muy importante. Que exista bienestar equino en el tema de las terapias es muy importante. ¿Sí? Entonces, yo conozco sitios, ¿sí? Donde voy y he ido, y por ejemplo, el tema de la equinoterapia, y cogen un caballo todo el día, 2 días seguidos a hacer la equinoterapia. O sea, eso, y cuando uno ve este caballo, ¿sí? Es un caballo que tiene estrés.
va a haber uno y no se hace un caballo que no tiene bienestar animal, no tiene bienestar animal, aparte que está mal cuidado. Entonces, esto es importante porque que la gente vuelva consciente de toda esta información que nosotros vamos a ver en los caballos, porque el caballo necesita estar en bienestar. En las constelaciones sistémicas asistidas a un caballo, estas respuestas son especialmente importantes porque el caballo funciona como un sistema vivo de retroalimentación y si está estresado no va a hacer lo mismo. Si el caballo no está en buen estado físico, no va a hacer lo mismo. Pero es importante hacerlo en este contexto, pues que ustedes van a trabajar, si ustedes tienen caballos, que el caballo pues, represente esto, o si van a hacerlo en sitios, porque uno lo puede hacer en sitios, una cuerda, un pago, un porcentaje, ¿sí? En un sitio, pues simplemente que los caballos pues estén en buen en bienestar equino. El caballo no oculta lo que siente, su cuerpo comunica antes de cualquier acción, ¿vale? Señales de estrés del caballo. El estrés aparece cuando el caballo percibe amenaza, presión excesiva, inseguridad, invasión, incoherencia y sobreestimulación, ¿vale? Cuando un caballo se siente de una persona de esas encimosa e intensa, pues el caballo va a reaccionar sobre esa sobreestimulación. Y todo esto nos está permitiendo leer a la persona, ¿vale? Todo esto nos está permitiendo leer a las personas. Las señales pueden variar desde niveles hasta estados altos de activación. Dime, Rolando, pero prende el micrófono. Ya. Oye, tengo una pregunta. Cuando un caballo realmente, de lo que estabas hablando antes, que está relajado, yo tengo como señal que se tire y se revuelque junto a mí. ¿Para ti eso sería una señal de total confianza? Pues no de total confianza, o sea, ellos aprenden a interactuar con el ser humano y no es, y sí, de frente, cuando ellos se sienten seguros, es más, el caballo busca más seguridad en el espacio que con las personas, Ah, ¿sí? Entonces un caballo se revuelca más fácilmente en un espacio que se sienta seguro, hacia hayan personas. Sí, así hayan personas. Claro, hay personas que no le generan nada de seguridad, pero los claro. caballos siempre hacen eso frente al espacio, frente al entorno. Y los caballos hacen eso como una respuesta muy natural, o sea, muy instintiva. El caballo hace eso para relajarse, sí, es una forma de relajarse, distraerse, pero es una forma también de camuflarse. ¿Sí? Mm, De camuflarse. Era un camuflaje que utilizaban los caballos y lo hacían por eso los caballos hoy en día, porque nosotros, pero suelte un caballo en un pantanero a ver qué hace. Se va a revolcar, ¿sí? Y lo hace más fácil que en un contexto seco. ujú. Pero el caballo siempre lo hace como contexto de camuflaje. Eso lo Ok, hace como un contexto de camuflaje, ok. ¿vale? Pero por eso los caballos en campo son sucios, porque es un contexto de camuflaje, ¿vale? Entonces, y yo que le estoy baña y baña cada rato, ¿no? Ah, sí, nosotros Y tenemos, se- cada rato lo estamos bañando y eso es, pues no es natural. Bueno, no cada rato, pero sí, por lo menos Sí, los cada caballos, tres pero la semanas. gente que los baña mucho, muy Cada seguidos. 3 semanas. Lo estoy baña y baña y cepillándole y cepillándole, ¿no? Bueno, entonces veamos señales de estrés, orejas rígidas o constante móviles, sí, que los están moviendo demasiado o que están muy rígidas. Son contextos que podemos observar en el caballo cuando hay tensión o estrés. Cabeza elevada y cuello tenso. Recuerden cuando un caballo, los caballos cuando se sienten amenazados, lo primero que hacen es levantar la cabeza, sí, porque la cabeza les permite mirar por dónde van a huir o si tienen que atacar. Por eso levantan la cabeza. Por eso que es un contexto de lo que está hablando aquí Rolando, un contexto de confianza cuando un caballo come cerca de nosotros. Eso sí es un contexto de confianza, cuando el caballo tiene la cabeza abajo, ¿vale? Ojos muy abiertos o mirada muy fija, respiración rápida o superficial, narinas dilatadas, ¿sí? Que son los hollares, pues que tienen que ver con todo el contexto de la respiración, sigue siendo muy importante, tensión muscular visible, movimientos constantes o inquietud, que a todas horas se están moviendo. Es lo mismo que pasa con una persona, que se sienta uno al pie de una persona y comienza con su pierna, a mover esa pierna. No quédese quieto, hombre. Y comienza a mover las piernas. Entonces tiene que ver con ese movimiento constante o inquietud. Cola rígida o movimiento brusco de la cola cuando golpean. Y uno tiene que aprender a leer esto, ¿vale? Cuando es un sacudón de la cola para espantarse las moscas. Pero cuando quieren golpear con la cola, porque los caballos golpean con la cola. Es importante también verlo. Alejarse del grupo del participante, ¿sí? Que se alejan, quieren estar solos. Cuando los caballos, digamos, están en manada y están muy estresados, él siempre se retira. Por eso es que cuando nosotros vemos a un box o a una pesebrera, a un corral,
Y el caballo, en vez de, el caballo casi siempre cuando uno llega nos tiene que mirar. Pero si el caballo no nos mira y al contrario nos da la cola, es que el caballo está pasando algo, ¿vale? En algo está pasando en el caballo. Y si te va a encontrar es porque está ya más identificado, ¿no? Sí, claro. Hipervigilancia del entorno, que todo hora está pendiente del entorno, relinchos frecuentes, ¿sí? Cuando el caballo comienza a relinchar muy seguido, sudoración excesiva, cuando vemos los caballos que comienzan, es más, ni siquiera los estamos montando y están haciendo sudoración. Hay unos pues que son los paseos que hacen dentro de la pesebrera, que es otra estereotipia o vicio, que comienzan a moverse demasiado o vaquean solamente la cabeza, comienzan a hacer esto. Estos son vicios de estrés, sí, comportamentales del caballo en las pesebreras. Masticación compulsiva o movimientos repetitivos, ¿sí? Bloqueo corporal o movilidad extrema y conductas defensivas, patear, empujar, huir o girar rápidamente. Son contextos de estrés de los caballos que siempre manifiestan esto. El proceso sistémico, estas señales pueden indicar que el caballo percibe tensión emocional, desregulación del grupo, presión invasiva, perdón, incoherencia corporal o falta de seguridad en el entorno. ¿Vale? Esto siempre lo vamos a ver y lo vamos a presentar ahí. Señales del calma y regulación. Vamos a ver algunas señales que podemos ver cuando el caballo está, digamos, está calmado. Entonces vemos cabeza abajo, relajada, cuello suave y sin rigidez, respiración lenta y profunda, orejas relajadas y receptivas, ojos suaves y parpadeo tranquilo, ¿sí? Movimiento lento y fluido, descanso de una pata trasera, acercamiento voluntario, bostezo, liberación de tensión. Pues esto no siempre, hay veces los bostezos también pueden manifestar enfermedad del caballo, ¿vale? Masticación suave. Se dice muchas veces cuando uno va a hacer un ejercicio, el caballo comienza a lamerse o mastica suavemente, es una aceptación. Relajación de labios y mandíbula, permanecer quieto sin tensión, conexión tranquila con personas o caballos. ¿Vale? Miren, aquí en ninguna parte habla del corazón. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. Ujú. El caballo tiene la capacidad de poner su corazón en cero. Lo más difícil es uno sentirle un corazón a un caballo. Tiene que tener mucha seguridad en nosotros. O sea, yo he hecho, a mí hay gente que me dice, no, es que el caballo es mi amigo, el caballo me ve. Yo tengo varios ejercicios para demostrar a la gente que el caballo ni es el amigo de él, ni lo considera un líder. ¿Sí? Y tengo varios ejercicios donde les demuestro que el caballo no lo ve. O sea, uno es el que dice que el caballo es el amigo, que es el líder. Cuando yo los pongo en campo, le digo, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque el caballo tiene que tener mucha seguridad y confianza para dejarse sentir el corazón, ¿sí? De usted. Y el caballo desarrolló, es una de las habilidades principales del caballo, porque el felino, dentro del contexto de que desarrollaron juntos, felinos, o en este caso cazadores y caballos, es que el felino desarrolló la capacidad de la escucha muy fuerte. Ellos a 20 metros pueden escuchar contextos del corazón. Y el caballo también lo hace. El caballo a 20 metros escucha el corazón. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, como esto pasaba, el caballo, para que no lo escucharan, desarrolló la capacidad de poner su corazón casi que en cero. O sea, su sistema cardíaco es muy bajo. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos a, digamos, a una revisión del caballo en este sistema, pues que tiene que ver con el corazón, lo hacemos en el cuello. ¿No han visto que los médicos veterinarios ponen las manos en el cuello y no en el Sí, sí, corazón? sí, Ni sí. siquiera con el estetoscopio y veces es capaz uno de sentir el corazón, porque el caballo tiene que esa capacidad. Y aquí es donde a mí me queda la pregunta, el tema de los aparatos que venden cuando hacen coherencia cardíaca con caballos. Mm. Esta es la duda que a mí me ha quedado siempre con esto, porque el caballo no permite hacerlo. Y ese, yo no sé si ustedes, bueno, con respeto a los que lo han hecho uno de ustedes, porque ese aparatico le cobran un poco de plata a la gente por hacer ese tema de coherencia cardíaca. Yo vi, Entonces, ac- yo vi que aquí en internet hace como unos 6 meses de Argentina estaba vendiendo el aparato y te daban el taller acá, que se me hizo una exageración de caro y dije, sí, no, eso es no, costoso, es muy costoso. ni lo tomé ni ¿No? nada. Un caballo regulado generalmente refleja sensación de seguridad, menor amenaza neurofisiológica, claridad del entorno y presencia emocional, ¿sí? Más estable. Importancia en el trabajo sistémico. Uno de los errores más comunes es interpretar cualquier reacción del caballo como algo místico, sobrenatural. Eso es incorrecto y poco profesional, ¿vale? Porque a veces nosotros le queremos, es más.
¿Qué es lo que pasa con una persona aquí en México que se volvió muy famoso por llevar famosos? Entonces, él, todo Te lo iba a movimiento, decir, me lo quitaste de la punta de la lengua. Esta es la persona que te digo. sí, entonces, todo movimiento que hace el caballo, ya usted le está poniendo un significado. Ah, sí. Y no siempre hay conceptos que son muy naturales del caballo. Sí, y yo tengo que aprender a detectar cuáles son los movimientos naturales del caballo y cuáles sí puedo conectar con la persona. Sí, cuáles sí puedo conectar con la persona. Por eso se dice, y mire que cuando uno ve a esta persona trabajando con los caballos, o sea, uno en constelaciones nunca trabaja con caballos cogidos, siempre son sueltos, al aire libre, sí, que estén en lo más natural posible. Pero esta persona coge el caballo y casi siempre se lo está poniendo, si usted lee en el caballo, ve en el caballo de esta persona, está montándole siempre el caballo a la persona encima, este caballo siempre está con los ojos abiertos, con las orejas arriba, porque el caballo está tensionado, porque están haciendo una sobreestimulación del caballo, ¿sí? Entonces aquí El, están ca- invadiendo el espacio del caballo. Y miren el los caballo, caballos. si le huele, dice que le está limpiando y Ah, está sí, jalando. claro. Y Y se el está caballo, jalando toda la energía claro. negativa. Entonces dice, hay Y una a mí, cantidad a de mí me da cosas risa, que el obviamente. caballo no hace, y eso es importante entenderlo. Desde la teología y la neurociencia entendemos que el caballo responde principalmente a lenguaje corporal, tensión muscular, presión espacial, respiración, regulación emocional y coherencia relacional, ¿vale? Por eso observar señales permite comprender cómo se siente el caballo, cómo está el ambiente emocional, ¿sí? Y cómo es el sistema nervioso humano en este impacto, ¿vale? Esto es importante. Relación con el facilitador. El facilitador debe aprender a diferenciar estrés normal de adaptación, activación emocional, sobrecarga, señales de incomodidad y señales de regulación, ¿vale? Además de intervenir antes de que el caballo llegue a estados altos de estrés. Cuando hay un ejercicio y yo veo que el caballo queda muy fuerte en este momento de estrés, yo tengo que hacerle un ejercicio al caballo, yo tengo que moverlo. Sí, yo tengo que mover el caballo para que el caballo libere. Hay caballos que se crean. No es que, porque hay veces es la pregunta, ¿el caballo se queda con la energía de la persona o lo mismo nos pasa a nosotros? ¿Sí? Recuerde que nosotros somos facilitadores. Sí, nosotros no somos receptores de energía. Y yo hay veces sí, o hay veces utiliza, digamos, cosas como para uno protegerse de energía, pero nosotros no somos, digamos, receptores de energía. Somos facilitadores o un canalizador de energía de una persona. Sí, y eso permite, cuando uno vuelve consciente de esto, porque a mí al principio me pasaba que literal, y hay veces me pasa, o sea, hay veces me cargo mucho, sí, pero a mí al principio me pasaba que yo salía con vómito, con diarrea, o sea, salía muy cargado. Y por eso yo en algún momento dije, ya no quiero volver a hacer sesiones con caballos, porque son energías fuertes. Y entonces hay mucha gente, pero el caballo, qué pesar, se carga eso. No, el caballo suelta. Pero hay caballos que no se quedan solamente con el contexto energético, sí, porque eso lo libera, sino que sí se queda con un contexto repetitivo de lo que pasó. Y eso se queda en una amenaza en el caballo. Por eso hay que moverlo. Por eso hay que moverlo. Desde el enfoque de la Horse Coaching Federation, aprender a leer señales de estrés y calma no solo mejora la seguridad del trabajo en campo, también desarrolla facilitadores más conscientes, ¿sí? Observadores y responsables en la relación entre comportamiento humano, sistema nervioso y conducta equina, ¿vale? Y ya voy a terminar con esto que es distancia, presión y liderazgo. La etología equina, la distancia, la presión y el liderazgo son principios fundamentales para comprender cómo los caballos se relacionan entre sí y con los seres humanos. Estos tres elementos organizan gran parte de la comunicación dentro de una manada y permiten interpretar dinámicas emocionales, relacionales y conductuales. Miren, entonces, las constelaciones sistémicas asistidas con estos principios ayudan a comprender cómo una persona ocupa el espacio, cómo ejerce control, cómo responde al vínculo y cómo su sistema nervioso se organiza frente a la conexión, los límites y la seguridad. En las manadas, los caballos buscan distancia, sí, buscan presión y buscan liderazgo. Esto es lo que los caballos están buscando siempre constantemente. Y nosotros somos parte de la manada. Cuando yo tengo caballos encerrados, el caballo está buscando en el ser humano esto. Esto está buscando el caballo en el ser humano. Y cuando el caballo encuentra, ¿sí? Que no hay esa distancia, entonces se va a sentir amenazado, ¿sí? Cuando el caballo, la presión que hay es una sobrepresión, el caballo se va a sentir amenazado. Y cuando el caballo encuentra que no hay liderazgo, se siente amenazado. Porque acuerden que la autoridad, ¿qué es la autoridad?
es cuando yo soy capaz de hacer que el caballo haga el ejercicio que yo quiero que haga y en el momento que yo quiero que lo haga. Eso ya es adiestramiento, ¿vale? Eso es autoridad. Sí, por eso se dice que la autoridad es clara, concreta y coherente en todo sentido. Y esto aplica para todo, tema organizacional. La Así es. autoridad tiene los tres bases que son ser claro, concreto y coherente. Si yo con el caballo no soy claro, concreto y coherente, el caballo no sabe qué es lo que tiene que hacer. Sí, y yo se lo enseño desde ahí. Por eso cuando nosotros hacemos alta escuela o hacemos adiestramiento, tenemos que enseñar muy bien esto. Sí, tenemos que enseñar muy bien esto. Yo tengo Entonces, dos grandes maestros. claro, ¿Ah? claro, coherente y ¿qué más? Claro, concreto y coherente. Claro, Sí, concreto. claro, concreto y coherente. Yo tengo dos maestros que han sido mis maestros en este tema del adiestramiento, la alta escuela. Uno es Santiago Gómez, que es el director de Lusitanos Capellanía, que queda en Monterrey, México, que es uno de los criaderos más grandes del mundo de lusitanos, caballos lusitanos. Sí, que yo les contaba, yo no sé si los conté que cuando tuve la oportunidad de darle la mano a Carlos el Ligo, ¿sí? Sí. Porque es uno de los socios de allá y a un señor que se llama Carlos Lara. Nosotros tenemos uno de los parques temáticos más grandes de caballos del mundo que se llama Panaca, que queda en Colombia en el eje cafetero. Rolando, ¿no? Cuando fuiste en Colombia no estuviste allá? ¿No fuiste Fíjate que al eje cafetero? no, fíjate que no fui al eje cafetero. Y allá queda Panaca. Y hay un señor que se llama Carlos Lara. Este es otro gran maestro, es un señor que yo le aprendí y sabe mucho del adiestramiento de caballos y de todas las razas de caballo. Sí, estos son dos grandes maestros que me han enseñado esto. Y este tema entonces de la autoridad, si uno no tiene autoridad con un caballo, el caballo no te va a seguir. Y a ti te sigue un caballo cuando te ve como líder. Sí, eso hace que un caballo lo siga a uno cuando uno lo vea a uno como líder. Por eso la base del liderazgo es la autoridad, ¿vale? Entonces esto es muy importante entenderlo. Distancia, para el caballo la distancia es comunicación. Los caballos constantemente regulan cercanía, espacio, contacto, invasión y protección. Creo que me queda así es. Entonces es importante entender esto como pasa ahí, ¿vale? Cuando yo leo una persona en campo, yo estoy mirando la cercanía que tiene con el caballo, el espacio que tiene con el caballo, ¿vale? El contacto que tiene con el caballo, la invasión y la protección. Miren, todo es muy importante siempre estarlo leyendo en los caballos. Todo es muy importante. No es lo mismo que yo me acerque por un caballo, por un costado, que por delante y por detrás. ¿Sí? Ahí el caballo va a representar, o sea, el caballo, cuando yo me acerco de frente, el caballo la cercanía la respeta. ¿Sí? Y dice hay un espacio, pero yo si yo me acerco de frente y me voy de una a su cara, el espacio ya está invadido. ¿Sí? El espacio ya está invadido del caballo. Cuando yo me acerco por un costado, ¿sí? Hay cercanía porque el caballo me lee con sus ojos dónde estoy. El espacio sabe que lo estoy respetando, ¿sí? El contacto sabe que puede haber contacto sin, digamos, sin agresión, ¿sí? Y no va a haber invasión y el caballo se siente protegido. Por eso es que uno, porque el caballo, recuerden que el caballo se defiende, el caballo ataca principalmente con sus patas. Es una forma de defenderse, pero el ataque más fuerte que tienes con sus patas y digamos lo que el ataque más profundo es con sus manos. O sea, para mí un caballo peligroso es cuando se para sus patas y tira sus manos. Eso es lo más peligroso que hay un caballo que haga eso. ¿Sí? Para mí cuando yo voy a hacer estos contextos de conductas y comportamiento un caballo que haga esto, es, se trabaja, pero es muy difícil hacerlo, porque estos caballos se vuelven muy peligrosos cuando hacen esto. ¿Vale? La manera en que el caballo se acerca o se aleja refleja cómo percibe el entorno y el nivel de seguridad que siente. En trabajo sistémico, la distancia permite observar necesidad de control, miedo al vínculo, evitación emocional, dependencia, inseguridad o dificultad para poner límites. Esto es lo que pasa en los contextos cuando trabajamos con caballos en campo sistémico. Yo estoy midiendo esto siempre de ahí. Por ejemplo, personas muy invasivas suelen generar alejamiento del caballo, ¿vale? Que de una llegan a invadir el caballo. Personas desconectadas emocionalmente pueden no lograr conexión, ¿sí? Y personas reguladas y coherentes suelen generar acercamiento más natural. Personas que tienen una necesidad de afecto llegan. No, esto no lo voy a decir porque necesito leerlo mañana. Necesito leerlo mañana con todos. Esto es una parte que lo volvamos consciente en campo. El caballo constantemente pregunta, ¿puedo confiar?
¿Hay claridad? ¿Este espacio es seguro? Esto es una de las preguntas que siempre se hace el caballo. Presión. La presión es uno de los lenguajes más importantes en el mundo equino. Los caballos trabajan naturalmente a través de presión, intención y liberación. Cuando yo le enseño un ejercicio a un caballo, pues yo lo presiono. Sí, cuando el caballo ni hace el ejercicio, la mejor recompensa para el caballo, ¿qué es? La liberación. Sí, ese es el mejor ejercicio. O sea, eso que darle una zanahoria, que darle un dulcecito, yo nunca hago eso con un caballo. Este es el mejor ejercicio para ellos, ¿vale? El mejor, digámoslo, detalle o regalo que yo le hago a un caballo es darle liberación. Deme, Rolando. Nosotros, cuando después del entrenamiento, lo que hacemos es soltarle la silla. Ajá. Y entonces, y le retiras Hay la una silla. liberación, sí, eso es una liberación también. Ujú. Sí le doy una manzana, pero no siempre, ¿no? Pero Ok. inmediatamente cuando hizo algo muy bien, después del entrenamiento de todo el equipo, le quitamos la silla. Eso es Claro, eso es una un extra. liberación. Ajá. Pero ahí yo creo que es más entrenamiento lo que hacemos, ¿no? Sí, es adiestramiento. Hay tres Adiestramiento. contextos dentro del campo de lo que uno trabaja, ¿no? Uno trabaja educación, trabaja adiestramiento y trabaja entrenamiento. Son tres contextos que se hacen en Ok. campo. ¿Cuál Y es sería la diferencia importante. entre entrenamiento y La adiestramiento? educación tiene que ver con los procesos de, digámoslo, de domesticación, que me Ok. respete, que no me muerda, que no me patee. Eso es educación. Si yo le enseño, el caballo juega mordiendo. Si yo le sigo el juego, él lo va a aprender a hacer como algo natural y muerde. Sí, o hay caballos que patean y dicen, ay, que como patea lindo el potro y le cogen las paticas, se enseña a patear. Hay otros contextos de reacción normal. Pero yo al caballo le enseño, eso es educación. Todo lo que haga domesticación es educación que tiene que ver con el respeto. El Mm, adiestramiento es lo que yo utilizo al caballo, donde yo le enseño algo para que el caballo me lo haga en el momento que yo necesito que me lo haga. Sí, eso es adiestramiento. Es lo que mucha gente llama doma. Bueno, esto es muchos inventos de estas domas, porque hay un poco de domas y de entrenamientos de esta forma. Pero eso es el adiestramiento. Y ya el entrenamiento es para lo que yo quiero el caballo específicamente. Sí, para correr, para saltar, para que baile, para que haga esto, para que haga... Eso es entrenamiento. Entonces los caballos de charrería no sirven para constelar, porque Porque los caballos de charrería, o sí, están totalmente entrenados para mangana, coleo, o sea, es para el la deporte de... pregunta, Rolando, y entonces si tú sueltas estos caballos en un potrero, ¿van a hacer lo mismo en el potrero a toda hora? No, No, van a ser naturalmente caballo. natural. Ok, Sea, el caballo va a ser caballo cuando usted lo suelta en un potrero. O sea, ahí el caballo usted lo adiestró para que hiciera un entrenamiento, o sea, un deporte. Sí, por eso se dice, yo lo adiestro el caballo para que me haga algo cuando yo quiero que lo haga. Eso es adiestramiento, ok, ¿sí? Y el entrenamiento es para lo que yo lo preparo. Entonces ya, cuando yo lo preparo, como lo adiestré para que me haga algo cuando yo quiero que lo haga, cuando yo lo preparo para algo, entonces el caballo hace eso ya, ya. Pero no el caballo en libertad, es un caballo. caballo, ok. La presión puede ser espacial, corporal, emocional, energética y visual, ¿vale? Voy a explicar aquí. Cuando la presión es excesiva o incoherente, aparece tensión, evitación, resistencia, de defensa, desconexión, ¿vale? Que es lo que pasa cuando las personas, hay veces presionan demasiado a los caballos. Cuando la presión es clara y regulada, aparece movimiento fluido, atención, conexión, cooperación, ¿vale? Que por eso muchas veces uno ve un caballo cuando lo están montando y el caballo no tiene esto, o sea, no tiene una apariencia o movimiento fluido. Ay, se me fue la palabra, esto es lo que llaman la reunión del caballo, ¿no? En el contexto ya de caballo, esto es lo que uno conoce como la reunión de un caballo, cuando el caballo se reúne, que lo hace naturalmente, sí, y no lo hace, uno lo ve y dice el caballo lo está haciendo no porque tenga presión, que es donde este es el punto más alto donde uno llega con un caballo que haga un ejercicio totalmente reunido, o sea, que lo haga totalmente natural. ¿Vale? Que tenga tensión, que tenga conexión y que tenga cooperación. Sí, que uno monta un caballo, entonces lo hace de forma muy natural. Sí, el caballo está atento a todo lo que uno va a hacer o a lo que uno está haciendo con el cuerpo, a lo que está pasando en el entorno, que está todo momento conectado, conectado con uno y con lo que está pasando en el entorno Claro, y que claro. está siempre dispuesto a hacer lo que uno quiere que haga. Esto, lo que uno en el adiestramiento, esto es los pasos del adiestramiento. Esto es los pasos del adiestramiento. ¿Sí? Que esto es lo que hoy en día llaman doma vaquera, vaquiana
India, doma natural, doma psicológica, doma, ya le han puesto todos los nombres que quieran. Esto, esto que estamos leyendo aquí, estos cuatro pasos, escribió Genofonte en el año 1600, entre el año 1500 y 1600. Eso lo escribió Genofonte. O sea, eso no nos lo inventamos ahorita, eso lo escribió hace cientos de años Genofonte. Es el escrito más antiguo que hay sobre el adiestramiento de los caballos. Esto lo escribió Genofonte. En seres humanos muchas veces la presión inconsciente aparece como necesidad de controlar, ansiedad, exigencia, miedo al rechazo, hiperactividad emocional. El caballo percibe inmediatamente sus estados, ¿no? Por eso trabajar con presión en campo permite a la persona observe cómo invade, cómo exige, cómo evita, cómo se desconecta o cómo regula su presencia. Esto lo leemos nosotros en campo. Cómo la persona invade, cómo exige, cómo evita, cómo se desconecta o cómo regula su presencia. El liderazgo, en la naturaleza del liderazgo equino no se basa en dominación agresiva, se basa en claridad, en coherencia y en regulación, en seguridad y dirección. Sí, esto es lo que se basa realmente el liderazgo, ¿sí? Se basa en este contexto. O sea, cuando yo tengo claridad, y para yo tener esto, mire que aquí están los pasos ¿de qué? De la autoridad. Aquí están los pasos de la autoridad. Sí, y esto es lo que va a liderar realmente el caballo en el liderazgo, ¿vale? Cuando él ve esa claridad, cuando ve esa coherencia, cuando ve esa regulación, esa seguridad y esa dirección. Cuando yo tengo claro qué es lo que voy a hacer con el caballo. Sí, esto es lo que pasa en temas de caballo. El caballo sigue a quien percibe más estable y coherente a nivel neurofisiológico. Un liderazgo inseguro genera resistencia, desconexión, tensión, desorganización. Un liderazgo regulado genera confianza, seguimiento, estabilidad y calma. En el trabajo sistémico, esto permite observar cómo una persona ocupa su lugar, sostiene límites, ejerce autoridad, se relaciona con el poder. Y esto es lo que vamos a ver en campo en ellos. Maneja la inseguridad o el control, ¿vale? Entonces, voy a dejarlo aquí. Entonces, dejemos que desde la Horse Coaching Federation distancia, presión y liderazgo no son solo conceptos secuestres, son expresiones visibles de cómo una persona organiza inconscientemente sus relaciones y su sistema emocional, ¿vale? Aquí hay más tema, pero ustedes después lo van a ver, ¿vale? Ah, venga, no, aquí sí me queda algo importante que lo voy a leer porque es la postura corporal, ¿vale? El cuerpo no solo refleja emociones momentáneas, refleja historia, adaptación, defensa y memoria emocional. Desde la neurociencia del trauma sabemos que el sistema nervioso modifica automáticamente la postura, la respiración, el movimiento, el tono muscular, la mirada, la distancia corporal y la orientación espacial. Mire, y en campo nos vamos a encontrar mucho esto. ¿Sí? Cuando una persona, digámoslo, abre conceptos sistémicos en campo y uno le diga, lleva el caballo a la derecha, la persona así lo tenga claro, se pierde. Sí, hay una orientación espacial que se desconecta. Sí, y esto sucede mucho porque hay una confrontación en su cerebro. Sí, tengo un trauma y me están pidiendo una orden. ¿Cómo junto todo esto? Entonces la gente se desconecta muy fácil. Dime, Orlando. Yo tengo, ya no lo voy a decretar así, ¿verdad? Pero, porque lo he modificado mucho, pero sí tengo problema de lateralidad. A mí me dicen izquierda y es, ay, 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 está, ¿no? Derecha, no, me cuesta. Curiosamente, cuando doy vueltas, hago giros con el caballo, con la yegua, ella lo percibe, ¿eh? Lo percibe inmediatamente. A la izquierda y digo, ay, a ver, claro, tengo una conexión y nada más le hago así y ya sabe, pero como que duda un poco, ¿no? Igual que yo. Este problema de por qué crees que venga o de dónde viene o está relacionado con algo, estabas diciendo que era un trauma. Viene muchas veces relacionado con conceptos que nos han pasado. En este caso, lo que estamos hablando de traumas, de experiencia que tenemos nosotros. Sí, y hay veces cuando hay una confrontación de dos cosas a la vez, pues el cerebro siempre está a ver, el trauma se convierte en una amenaza para nosotros y todo lo que es amenaza, todo lo que es negativo para nosotros, se vuelve el foco del cerebro. Entonces el foco siempre está buscando eso, porque no necesita protegernos. Entonces cuando hay otra información en el cerebro, en este caso una ubicación espacial, hay una confrontación en el cerebro. Venga, ¿a quién le pongo más cuidado? ¿A esto o a esto? Y siempre, casi siempre hay un choque, ¿vale? Que es lo que vamos, lo vemos mucho con caballos. Bueno, me hace toda toda la coherencia del mundo, claro. Entonces, esta es la información. Mañana tenemos más información. Vamos a ver más información.
Espero que mañana nos podamos ver todo el mundo allá. Les pido encarecidamente mañana coordinar todo lo de los pagos allá antes de iniciar, porque si debo cuadrarlo, la gente del sitio son muy estrictos. Sí, en este caso y debemos pasarle pues a ellos este tema, porque son más que estrictos, que son muy organizados. La verdad, este hípico es muy organizado, ellos hacen muchos eventos ahí. Y bueno, entonces sí les pido ese favor para mañana cuadrar ahí. Mañana empezamos, ojalá empezar a las 9:30, a las 9, perdón, estar 8:30 de la mañana. Yo creo que yo estoy llegando a las 8 de la mañana. Sí, 8:30 estar allá. Ahí no sé, en la portería los van a ubicar, ahí está el nombre de todos, en la portería después les van a pedir el nombre a todos, vamos para el curso de constelaciones asistidas con caballos, ¿vale? En la portería les van a pedir ese dato. No sé, porque allá entregan, a los visitantes les entregan un carnet, no sé si les van a dar carnet o los van a dejar pasar así, yo vi los datos de ustedes hoy. Yo pues, me basé en los datos, yo ya pues mandé a hacer los diplomas, me basé en los datos que ustedes en la inscripción que hicieron. Sí, esos datos son los que quedan toda la formación, pues el certificado, sí, que se les da, quedó ahí. ¿Qué más queda pendiente? Mañana lo que les decía, el tema de alimentación, además nos ofrecen pues un tema de alimentación. Sí, eso es yo lo que coloqué ahí como un menú que ofrecen ahí. La gente puede llevar, si quieren llevar, allá les calienta, me dijo pues Regina, que es la directora. O pueden salir, lo que pasa es que no, yo no he visto cosas cerca, ¿sí? Porque siempre retiradito donde entramos, yo no he visto cosas cerca de los que conocen allá, no sé dónde habrá para salir. Vamos a estar pues trabajando, primero empezamos pues como una forma de salón y después nos vamos ubicando en lugares, vamos a hacer recorridos. Sí, yo les pido cuando salgamos, que ahora, pues yo les informo pues el tema del respeto pues por los que otros que están en campo, los que están entrenando allá. ¿Qué más era? No, eso. ¿Sí? De eso como que era, no sé si hay preguntas, dudas para mañana. ¿Ninguna? Bueno, entonces si no hay ninguna, mañana comenzamos a trabajar entonces, si Dios quiere, nos vemos allá en el Hípico La Joya. ¿Todos tienen la ubicación o les comparto la ubicación al grupo? Todos la tienen, ¿cierto? Yo a algunos les envié la ubicación, bueno, ahí está la ubicación, entonces nos vemos por aquí dos mensajes. Hermes, no veo en la pantalla. Ah, fueron del principio. Ah, ok. Ah, ok, ok. Es que lo acabé de ver. Bueno, entonces, muchas gracias. Mañana nos vemos allá entonces para todos. ¿Vale? Feliz noche Listo. para todos. Que descansen. Gracias. Nos vemos. Chao, feliz noche. Chao.